Si se hablara de tragedias relacionadas a barcos, la más conocida sin duda es la del Titanic. Y tiene sentido, dada la cantidad de víctimas, que haya sido su viaje inaugural y que se lo tenía como un barco insumergible. Pero si tuviéramos que hablar de una tragedia relacionada a barcos que esconden misterios, definitivamente hay una que le ganaría a la del Titanic. En el video de hoy vamos a hablar del misterio del Morro Castle. El SS Morro Castle fue un transatlántico lujoso construido para la naviera World Line y hacía el recorrido desde La Habana en Cuba hasta Nueva York en Estados Unidos. La World Line era una compañía que estaba operando desde el año 1841 y sus barcos unían más allá de las antes mencionadas ciudades de La Habana y Nueva York. También viajaban hasta Nassau y los puertos del Golfo de México. Junto al Morro Castle, otro barco se había sumado a la flota, el Oriente. Estos habían sido construidos gracias a una legislación estadounidense de 1928 que le permitía a las navieras obtener préstamos con muy bajo interés y con la posibilidad de devolverlos en más de 20 años. Y la World Line fue una de las primeras en solicitar estos beneficios. Para entender las dimensiones de este barco, podemos mencionar que tenía unos 155 metros de largo y una capacidad de 489 pasajeros en primera clase y turista, sumado a los 240 miembros de la tripulación. El primer viaje del Morro Castle fue el 23 de agosto de 1930 y recorrió aproximadamente 1800 kilómetros en 59 horas, y el viaje de retorno lo hizo en 58 horas. Durante sus primeros años de servicio tuvo éxito. Esto se dio por varios motivos. Si bien el mundo estaba en plena crisis de los años 30, sus precios eran accesibles. Y por otro lado, debido a la ley seca en Estados Unidos. Estos viajes proporcionaban de forma legal la posibilidad de acceder a fiestas donde el alcohol estaba permitido. El capitán del Morro Castle era Robert Renison Wilmot, un hombre que había nacido el 15 de febrero de 1878 en Inglaterra. Cuando Robert era muy chico, su familia emigró a Florida. Al crecer se casó con una mujer llamada Lenora Bell, y fue marino desde 1898 y empezó a trabajar para la World Line en 1903. Era una persona muy experimentada. El día 5 de septiembre de 1934, el Morro Castle inició su viaje desde La Habana. Para la tarde del día siguiente, el barco ya recorría de forma paralela la costa sureste de Estados Unidos. Y también para esos momentos, se empezó a divisar una nubosidad cada vez más creciente, sumado a mucho viento. Para la mañana del día 7, el viento era muy fuerte y el Morro Castle pasó por varias lluvias intermitentes. Ese día algunos oficiales del barco habían escuchado al capitán mencionar que alguien quería deshacerse de él y hacer daño al barco en ese proceso. Nadie ahondó en este comentario. Todos tenían trabajos que hacer y todavía faltaba un tramo para finalizar el viaje. La tarde de ese día, el capitán pidió que le llevaran la cena hasta su habitación. Un rato después, empezó a quejarse de dolor de estómago. Y no pasó mucho para que muriera. Por supuesto, esta situación complicó un poco a la tripulación. El siguiente al mando, después de Robert, era William Warnes, quien se hizo cargo de la nave. Esa noche, el clima había empeorado, y el barco seguía su camino, pero de forma laboriosa. Los problemas climáticos y el fallecimiento del capitán no era todo lo que le pasaría al SS Morro Castle en ese viaje. En la madrugada del 8 de septiembre, a las 2:50 de la mañana, a menos de 5 horas de fallecer el capitán, se detectó un incendio en un armario de almacenamiento de la sala de escritura. En solo 30 minutos, el barco había quedado envuelto en llamas.
El nuevo capitán intentó acercar la nave hacia la costa, pero había prioridad de lanzar los botes salvavidas y abandonar el barco. Por eso, debió cambiar su idea. Igualmente, el incendio había afectado la red eléctrica, quedando la nave en completa oscuridad, y sin energía, la radio dejó de funcionar. Solo se había alcanzado a enviar un mensaje de SOS. El fuego también dañó las líneas hidráulicas, dejando el puente de mando sin la capacidad de dirigir al barco. El miedo se esparció rápidamente por todos los pasajeros, quienes trataban de llegar a cubierta corriendo por los pasillos oscuros del barco llenos de humo. Algunos pasajeros tomaban la decisión de saltar al agua, pero debido a los fuertes vientos, el mar estaba revuelto, haciendo muy complicado para quienes tomaban esa decisión poder nadar. Del total de 12 botes, solo la mitad se pudieron usar, y de esos botes, la mayoría llevaban miembros de la tripulación. Los equipos de rescate también fueron muy desorganizados. Tardaron en tomar medidas al recibir el mensaje de ayuda. Uno de los 4 barcos que se acercó hasta el lugar lanzó una lancha que hizo un circuito cerca del Morro Castle y al no encontrar a nadie, se retiró. La guardia costera tampoco fue de gran ayuda, porque se posicionó demasiado lejos como para ver a los pasajeros en el agua. Las grandes olas complicaban más las cosas para los rescatistas. La noticia del incendio del barco se dio a conocer por la radio, y los residentes de la zona empezaron a acercarse hasta la costa con la finalidad de ayudar a los sobrevivientes y rescatar los cadáveres. Cerca de una quinta parte de todos los que viajaban murieron. Por supuesto, tras esta tragedia hubo una investigación. Se criticó las decisiones del primer oficial al mando y la mala organización de la tripulación. Tanto Worms como el ingeniero jefe Evan Abbott y Henry Cabot, el vicepresidente de la World Line, fueron encontrados culpables de varios cargos relacionados con el incidente y fueron enviados a la cárcel. Pero posteriormente, un tribunal de apelaciones anuló la condena contra Worms y Abbott, teniendo en cuenta que una parte de la culpa se podría, aunque parezca raro, atribuir a la muerte del capitán Wilmot. Sobre la muerte de Wilmot se hizo una investigación y no se encontró nada en su cuerpo que pudiera causar su muerte, como podría ser algún veneno o alguna sustancia de ese estilo. Igualmente hay que tener en cuenta que la autopsia se hizo sobre los restos calcinados. En el incendio, el cuerpo fue abandonado dentro del barco. Este análisis se hizo debido a los rumores de que podría haber sido víctima de homicidio. Entre tanto descontrol, negligencia y tragedia, resaltó un tal George White Rogers, el operador de radio del Morro Castle. Él se convirtió en héroe porque al no recibir una orden clara por parte del puente de mando, tomó la decisión de enviar un llamado de socorro. La tragedia del SS Morro Castle parece que se dio en medio de la casualidad de la muerte del capitán Wilmot. No se puede saber si el destino del barco hubiese sido el mismo o no con él a cargo, pero se podría suponer que con su experiencia la situación se hubiese manejado de forma distinta. También hay que pensar que Worms tuvo mucha mala suerte, porque casualmente, a menos de 5 horas de tomar el mando, se desató un incendio. Casualmente, se podría decir si uno cree en las casualidades, y si no agregamos más datos en esta historia. Datos relacionados a George Rogers, el llamado héroe del Morro Castle. En 1936, George trabajaba para el departamento de la policía de Bayona, cuando fue condenado por enviar una bomba casera a uno de los tenientes, dejándolo gravemente herido. Por esto tuvo una sentencia de 4 años, y posteriormente quedó libre.
Pero eso no fue todo. En 1953 asesinó a William y Edith Hamel, sus vecinos. El 10 de enero de 1958 murió en prisión cumpliendo la cadena perpetua por el doble asesinato. Para ese momento, ya no se lo consideraba como el héroe del Morro Castle, sino que hasta se sospechaba que él había sido el culpable del incendio y de la muerte del capitán Robert Wilmot. Pero esto es algo que nunca se pudo comprobar. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.